Necesitas estar completamente concentrado. Tan concentrado que si tienes novia, es mejor que termines con ella en este momento. Y regresas cuando termine la clase. Si ya tienes novio, cuando quieres regresar con ella, recuerda lo que dice el meme. Si se va, nunca fue tuya. Creo que me estoy desviando un poco de la clase. Entonces, ¿qué tal si mejor empezamos? Queremos calcular el límite cuando x tiende a 4 de f de x, siendo f la función cuyo gráfico se muestra en este plano cartesiano. Muy bien, ¿qué significa determinar el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x? Eso quiere decir que sobre el gráfico de la función por izquierda y derecha de la recta vertical x igual a 4, me voy a acercar a ese valor. ¿Qué significa entonces? Que vamos a imaginar, hay una persona aquí que se dirige hacia la recta vertical, siempre caminando encima del gráfico, hacia la recta vertical x igual a 4. La misma persona se dirige al mismo tiempo por el lado izquierdo, se dirige por derecha y por izquierda a esa recta vertical, siempre sobre el gráfico de la función. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa con la función? ¿A qué se acerca el valor de y? Vamos a ver. Aquí x es igual a 6 y y es igual a 4. Aquí x es igual a 5 y y es igual a 3.5. Entonces, cuanto más me acerco a x igual a 4, más me acerco a y igual a 3, del lado derecho. Algo similar ocurre del lado izquierdo. Cuando más me acerco a x igual a 4 por encima del gráfico de la función, por sobre el gráfico, más me acerco a y igual a 3. La conclusión entonces es que el límite cuando x tiende a 4 de f de x es y igual a 3. Sin embargo, aquí hay detalles importantes que no pueden pasarse por alto, entonces los vamos a analizar en este momento. Cuando nosotros analizamos la tendencia de x a un valor, analizamos lo que ocurre en el entorno de ese valor, en las cercanías de ese valor o en la vecindad, es lo mismo. ¿Qué significa vecindad? ¿Qué significa cercanías o entorno? Significa que me interesa analizar lo que ocurre cerca de x igual a 4, tanto a la derecha como a la izquierda de ese valor, pero no me interesa lo que ocurre en ese mismo valor. Veámoslo así. Si yo tengo mi casa aquí, a la derecha tengo vecinos, a la izquierda tengo vecinos. Analizar mi vecindad significa analizar los vecinos que tengo a la derecha, analizar los vecinos que tengo a mi izquierda, pero no significa analizar mi casa, porque yo no soy mi vecino. Entonces, analizar el límite cuando x tiende a 4 significa analizar lo que ocurre a la izquierda de 4, a la derecha de 4, pero lo que ocurre en x igual 4, eso no nos interesa. Eso significa que el punto puede ser no incluido, como en este caso. Este punto no pertenece al dominio de la función. Podría pertenecer al dominio de la función, pero no interesa. Si pertenece o no al dominio de la función, si está definida o no la función en ese punto, realmente no nos interesa. Incluso podría pasar que el punto se cierre o sea incluido a una altura diferente de y igual a 3. Imagínense que el punto está aquí. En ese caso, sí pertenece al dominio de la función, sin embargo, no nos interesa para el cálculo del límite si la tendencia de x es 4, porque cuando eso ocurre, solo nos interesa lo que ocurre en la vecindad del 4, lo cual no incluye a ese mismo valor. Esa es la esencia del límite. Cuando calculamos el límite, cuando x tiende a un valor, lo que ocurre en ese valor no nos interesa. Lo que realmente nos interesa es ver qué ocurre con la función, a qué tiende la función cuando x se acerca más y más a ese valor. ¿Qué tanto x se puede acercar a ese valor? Lo más que sea posible mientras no sea x igual a 4. Es decir, considerando la persona que recorre de derecha a izquierda la función, la persona puede llegar
a 4.001, a 4.0001. No importa qué tan cerca llegue de 4. Lo único que tiene prohibido es llegar a x igual a 4. La persona que va de izquierda a derecha puede llegar a 3.99, a 3.999, pero bajo ningún concepto puede tocar x igual a 4. Muy bien, a este límite lo llamamos límite bilateral. ¿Por qué? Porque me acerco a x igual a 4 por derecha y por izquierda. Entonces, cuando hablemos de límites, está implícito que estamos hablando de límite bilateral. El límite bilateral o simplemente límite cuando x tiende a 4 de f de x es y igual a 3. Listo. Ahora tenemos este gráfico. Allí se muestra la función y igual a f de x y queremos calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Este superíndice, este signo positivo en la parte superior derecha del número, significa que estoy haciendo el análisis cuando la tendencia es por la derecha del número. Si hay un signo negativo, significa por la izquierda. Y ya sabemos que cuando no aparece signo alguno, se trata de un límite bilateral, así que el análisis es simultáneamente por derecha y por izquierda. Entonces, veamos lo que pasa en este caso. Cuando me acerco a 3 por la derecha, es decir, cuando voy por sobre el gráfico, acercándome a la recta vertical x igual a 3, si más me acerco a x igual a 3, más me acerco a y igual a 4. Es interesante notar lo siguiente, la función sí está definida en x igual a 3, f de 3 sí existe, el punto se cierra a la altura de y igual a 4, pero recordemos que lo que ocurre en x igual a 3 para el cálculo del límite no interesa, solo nos interesa lo que ocurre en la vecindad. En este caso nos interesa lo que ocurre en la vecindad a la derecha de x igual a 3. Muy bien, veamos ahora lo que pasa con la vecindad de la izquierda. ¿Qué pasa cuanto más me acerco a x igual a 3 por la izquierda de x igual a 3? Más me acerco a y igual a 2. Así que en este caso, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es y igual a 2. Bien, si quiero calcular el límite bilateral, debo analizar simultáneamente lo que pasa por derecha y por izquierda. Sabemos que por derecha me acerco a 4, por izquierda me acerco a 2, por lo tanto, el límite bilateral no existe. ¿Qué debería pasar para que el límite bilateral exista? Que el límite por izquierda exista, que el límite por derecha exista y que sean iguales. Se dice que el límite no existe cuando los límites por izquierda y por derecha son diferentes. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar el cálculo del límite de varios ejemplos para pasar al siguiente punto. Y estamos listos para calcular de manera intuitiva a partir del gráfico límites de manera rápida. En este caso, vemos que la función evaluada en 2 es igual a 2, es decir, f de 2 existe. Además, el límite cuando x tiende a 2 de f de x también es igual a 2, porque si me acerco por la derecha y por la izquierda a x igual a 2, y también tiende a 2. En este caso, la función existe en 2 y el límite también existe en 2. Además, esos valores son iguales. Muy bien, ¿qué pasa en este caso? F de 1 es igual a 4. El límite cuando x tiende a 1 de f de x, en cambio, es igual a 2. Cuando me acerco a 1 por derecha y por izquierda, la función tiende a 2. Recuerde que lo que pasa en x igual a 1 no me interesa, así que si la función está definida o no, si el límite es igual a la función evaluada en ese punto o no, eso no importa. Tome en cuenta que acá los valores fueron iguales, acá son diferentes. En todo caso, el límite sí existe, pero es diferente a la función evaluada en el punto. Muy bien, veamos qué pasa en el tercer ejemplo. En este caso, f de 1 sí existe y es igual a 2, pero el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites bilaterales son diferentes. Cuando me acerco a x igual a 1 por la izquierda, la función tiende a 1. Entonces podemos decir que el límite
cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual a 1. Cuando me acerco por la derecha, y tiende a 3. Así que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual a 3. Los límites bilaterales son diferentes. Por eso los límites unilaterales son diferentes. Por eso el límite bilateral no existe. Listo. Vamos a realizar el cálculo del límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, siendo f de x igual a x cuadrado menos 4 dividida entre x menos 2. Para eso nos vamos a valer de esta tablita. ¿Cómo vamos a usar la tabla? Estos son los valores de x que se acercan a x igual a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Y aquí vamos a hallar los correspondientes valores de la función. Entonces, si x es igual a 1.5, tenemos que la función f de x sería f de 1.5 igual a 1.5 al cuadrado menos 4 dividido entre 1.5 menos 2. Si utiliza una calculadora para hallar ese valor, va a obtener 3.5. ¿no? Y aquí voy a llenar toda la tabla porque el proceso se repite con el resto de valores. Aquí obtenemos 3.5, acá 3.9, 3.95 y aquí 3.99. Un análisis similar para los valores que están a la derecha de 2, aquí en la tablita, nos permite concluir que se obtiene, en este caso, 4.5, aquí 4.1, acá 4.05, aquí 4.01. ¿Qué pasaría si trato de evaluar exactamente en x igual a 2? Tendríamos, si x es igual a 2, que f de 2 es igual a 2 al cuadrado, es decir, 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Obtenemos esta expresión que no se puede calcular. Esa expresión es indeterminada. Entonces, no sabemos lo que ocurre en ese punto, ¿verdad? Sin embargo, por la tendencia sabemos que cuanto más cerca estoy de x igual a 2, más me acerco al número 4. 3.5, 3.9, 3.95, 3.99. Lo mismo pasa por la derecha. Concluyo entonces de manera intuitiva que a medida que me acerco a 2, la función se acerca a x igual a 4. Vamos a sustentar la intuición con el gráfico de la función. Si quiero hacer el gráfico de la función, puedo proceder de la siguiente manera. El dominio de esta función son todos los reales excepto x igual a 2. Entonces, podemos factorizar el numerador y el denominador de la función para luego simplificar. Aquí tenemos que ser cuidadosos. No podemos decir estrictamente que esta función sea igual a x más 2. Pues x más 2 sí está definida para todos los reales. Sin embargo, esta función no está definida para x igual a 2 porque eso produce división entre 0. Así que aquí tenemos que añadir el hecho de que x tiene que ser siempre diferente de 2. Muy bien. Esta función es equivalente a la recta x más 2. Sin embargo, esa recta tiene un punto que no pertenece a ella. Justamente ese punto tiene abscisa x igual a 2. Entonces, el gráfico de esa función se vería así. Es el gráfico de la función y igual a x, una recta inclinada a 45 grados con respecto al eje x, que se desplaza 2 unidades hacia arriba. Entonces el gráfico se ve exactamente así. Pero con punto abierto, es decir, no definida en x igual a 2. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, gráficamente se comprueba algo que ya habíamos calculado de manera intuitiva evaluando la función en las cercanías de x igual a 2. Cuando x se acerca a 2 por derecha y por izquierda, es decir, cuando calculamos el límite bilateral, el resultado es que ese límite es igual a 4. Así que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Listo. Entonces, ahora, como ya tenemos clara la noción de límite, tanto gráficamente como de manera intuitiva a partir de la regla de correspondencia, estamos listos
para ver en detalle la definición formal. Entonces, empecemos. Definición formal. Decimos que el límite cuando x tiende a c de f de x existe y es igual a L, sí y solo si, para todo epsilon mayor que 0, no importa qué tan pequeño sea, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a c es menor que delta y mayor que 0, la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Vamos a explicar esto a partir de la expresión que formaliza esta definición, una expresión simbólica de lo que se dice aquí. El límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Ojo que aquí se hace énfasis en el hecho de que no importa qué tan pequeño sea epsilon. Eso no se muestra acá, pero está en el contexto. Si yo digo epsilon mayor que 0, al no haber ninguna otra restricción para epsilon, estoy diciendo que epsilon puede ser cualquier valor mayor que 0, incluso valores muy pequeños cercanos a 0, como 0.001 o 0.00001, etc. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a c, se representa como valor absoluto de x menos c, es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia de f de x a L, es decir, el valor absoluto de f de x menos L, es menor que epsilon. Muy bien. Esta es la definición formal en lenguaje común y esta la misma definición en lenguaje simbólico. Vamos a explicar de forma detallada cada aspecto de esta definición. La definición empieza estableciendo una relación entre epsilon y delta. Para todo epsilon existe un delta. Es decir, si yo determino un valor de epsilon, para ese valor de epsilon existe al menos un valor de delta. Ojo con esto, la manera formal de leerlo es: para todo epsilon mayor que 0 existe al menos un delta mayor que 0. Eso significa que para un valor de epsilon puede haber un valor de delta o pueden haber más valores de delta. Bien, vamos a hacer un gráfico para explicar qué significa todo esto. Entonces, vamos a decir que el valor de C está aquí. Acá el valor de L. El gráfico de la función es así. Aquí tenemos el gráfico de la función y igual a f de x, ya terminado. Y vamos a utilizar ese gráfico para explicar en detalle la definición. Primero, aquí hay una relación entre epsilon y delta, como dijimos hace un momento. La relación establece que para cada valor de epsilon existe al menos un valor de delta. Vamos a establecer esa relación matemáticamente así. Delta es igual a una relación que depende de epsilon. De tal forma que si yo asigno un valor a epsilon, obtengo al menos un valor de delta. Muy bien, entonces analicemos qué nos dice la hipótesis. La hipótesis establece que el valor absoluto de x menos c se encuentra entre 0 y delta. ¿Cómo interpreto eso? Vamos a dividir esta expresión en dos partes para hacer dos análisis separados. Vamos a realizar primero el análisis de esta expresión, la que dice que 0 es menor que valor absoluto de x menos c, o lo que es igual, valor absoluto de x menos c mayor que 0. Esto me indica que la distancia entre x y c es positiva, así que x y c no están ubicados en el mismo lugar. Otra forma de interpretar esto es x y c son diferentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el valor absoluto de esto sea mayor que 0, aquí no puede haber un número 0. Y para que no haya 0, debo asegurarme que x y c no sean iguales. Recuerden que cuando hicimos el análisis intuitivo dijimos que x no puede llegar a ser igual a c. No nos interesa lo que ocurre en x igual a c. La definición formal
así lo justifica. De esta forma, la definición formal demuestra que no nos interesa lo que ocurre en x igual a c. Es decir, mi análisis siempre debe ser en los valores de x diferentes de c. Además, esos valores de x deben cumplir con una condición, que el valor absoluto de x menos c sea menor que delta. Vamos a descomponer ese valor absoluto eliminando las barras, aquí es c, copiando el símbolo menor que, tanto aquí como a la izquierda, aquí escribo delta y acá menos delta, por una propiedad de valor absoluto. Entonces, vamos a despejar x para ver qué sucede con ese valor. X es menor, vamos a sumar c en cada lado, que c más delta y mayor que c menos delta. Así queda x despejada y está entre c menos delta y c más delta. ¿Qué significa eso? Que si delta es esta distancia, aquí está c menos delta y acá está c más delta. Entonces, el valor de x se encuentra en cualquier lugar de este intervalo, excepto en x igual a c. Recordemos que eso significa que x está en la vecindad de c. Y delta es quien define el tamaño de esa vecindad. Mientras más grande sea el valor de delta, más grande es la vecindad. Más pequeño el valor de delta, más pequeña es la vecindad. Entonces x se encuentra en cualquier punto de esa vecindad, pero tiene prohibido estar en x igual c. Muy bien, cuando eso ocurre, cuando x se encuentre en esa vecindad, ¿qué debe pasar con la función? Veamos. El valor absoluto de f de x menos L debe ser menor que epsilon. Como hace un momento vamos a descomponer el valor absoluto, para eso eliminamos las barras, este símbolo lo reescribimos acá, aquí va epsilon y acá su negativo. Sumamos L en cada lado, de esa manera se elimina la L en medio y tendríamos que f de x se encuentra entre L más epsilon, entre L menos epsilon, perdón, y L más epsilon. Muy bien, entonces lo que está diciendo la definición es lo siguiente. Si x se encuentra en la vecindad de c, es decir, en el intervalo que va de c menos delta a c más delta, excepto en el valor de c, entonces L se encuentra entre L menos epsilon y L más epsilon. Hay una diferencia entre los dos análisis. Aquí x tiene prohibido ser igual a c, pero aquí f de x sí puede ser igual a L. En este gráfico no se puede observar esa situación, pues así como x igual a c no es parte del gráfico porque es punto abierto, en este caso f de x igual a L tampoco es parte del gráfico. Sin embargo, la diferencia está en el hecho de que aquí x y c no deben ser iguales por definición. No me interesa lo que pasa en x igual a c, pero existen situaciones en que a pesar de eso, la función sí llega a ser igual a L. Eso lo analizaremos en ejemplos posteriores. Entonces, en resumen, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, establece una relación epsilon-delta que asigna a cada valor de epsilon al menos un valor de delta. Para todo epsilon hay por lo menos un delta. Con esa relación entre epsilon y delta se cumple que si x se encuentra en este intervalo, excepto en c, la función se encuentra en este intervalo. Como yo puedo hacer el epsilon tan pequeño como yo quiera, porque puedo escoger cualquier valor mayor que epsilon, ¿qué tal si al epsilon lo hago muy pequeñito? ¿Qué tal si lo hago más pequeñito? No importa qué tan pequeño haga a epsilon, la definición dice que encontraré un valor de delta que haga que esa relación se cumpla. Es decir, que mientras x está limitada entre c menos delta y c más delta, la función está limitada entre L menos epsilon y L más epsilon. Y si lo hago más pequeño, no importa, voy a encontrar un delta. No importa qué tan pequeño lo haga, voy a encontrar un delta. Eso hace que cuanto más me acerque a c en x, más me acerque a L en la función. Listo. Veamos otro ejemplo de la definición. Considere una función f de x que es igual a 2 para toda x diferente de 4. Es decir, en x igual a 4 la función no está definida. Muy bien. Nosotros sabemos
por el análisis gráfico intuitivo que hicimos hace un momento, que el límite cuando x tiende a 4 de esta función es igual a 2. Según la definición de límite, eso significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos c, en este caso c es igual a 4, el valor al cual tiende x. C siempre es el valor al que tiende x. Ese valor absoluto se encuentra entre 0 y delta. Entonces, f de x, en este caso f de x es igual a 2, menos L, que es el valor del límite, que también es igual a 2, es menor que epsilon. Note algo importante, algo curioso en este caso. Nosotros sabemos que x no puede ser igual a 4, que cuando calculamos el límite cuando x tiende a 4, x se puede acercar mucho a 4. La idea es que x esté en la vecindad del 4, lo cual significa que está a la izquierda de 4, pero no en el 4, está a la derecha de 4, pero no en el 4. Sin embargo, la función sí tiene permiso para ser igual a L. Note que esa es una gran diferencia entre la hipótesis y la conclusión, ¿no? F de x sí puede ser igual a L y eso se observa en este caso de la función constante, con lo cual obtenemos que 0 es menor que epsilon. Sabemos que esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque estamos definiendo esta expresión para todo epsilon mayor que 0. O sea, partimos del hecho de que epsilon siempre es positivo, lo cual se confirma aquí en la conclusión. Por lo tanto, efectivamente, en este caso, el límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual a 2. Listo. Muy bien, ahora vamos a utilizar la definición formal para hacer un análisis sin valernos del gráfico. Queremos verificar que este límite efectivamente es igual a 5, pero vamos a hacer una verificación no tan formal. Dejamos para después el análisis formal, vamos a hacer demostraciones formales en clases posteriores. Pero en este caso queremos concentrarnos en el análisis de la definición con cierto grado de formalidad para ver cómo funciona realmente la definición desde el punto de vista analítico. Aquí vamos a poner, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos c, recuerde que c es el valor al que tiende x, se encuentra entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x es la función 2x más 1, menos L es el valor al que tiende la función menos 5, es menor que epsilon. Muy bien, ¿qué pasaría si establecemos la siguiente relación? ¿Qué tal si decimos que con delta igual a epsilon medios se puede comprobar que efectivamente esto es cierto? Recuerde que esto establece una relación entre epsilon y delta que asigna a cada valor de epsilon al menos un valor de delta, lo cual le da sentido a esta expresión. Ponga atención, si yo defino epsilon igual a 1, para todo epsilon, entonces para epsilon igual a 1 también, debe existir un delta. Perfecto, delta debería ser igual a 1 medio porque epsilon vale 1. No importa qué valor de epsilon se me ocurra, si epsilon vale 10, delta es igual a 10 medios, que es 5. Si epsilon vale 20, delta es igual a 20 medios, que es 10. Si epsilon, dice la definición que no importa qué tan pequeño sea el epsilon, va a existir un delta. Entonces, si epsilon es igual a 0,006, delta es igual a 0,003. Muy bien, para todo epsilon existe un delta. Podría pasarme calculando los valores de delta de manera indefinida. Siempre, según esta relación, para todo epsilon existirá un delta. Muy bien, pero ¿será que esa expresión define una buena relación entre epsilon y delta? Vamos a comprobarlo con el resto de la definición. Según la hipótesis, el valor absoluto de x menos 2 o la distancia entre x y 2 siempre se encuentra entre 0 y delta, ¿verdad? Por otro lado, nosotros sabemos que si valor absoluto de x menos 2 es mayor que 0 y menor que delta, entonces podemos decir que valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Recuerde que hay una ley de la lógica que dice que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces yo puedo decir que P es verdadera.
Tener dos verdades me asegura que puedo escoger cualquiera como verdad. Entonces, si es verdad que el valor absoluto de x menos 2 es mayor que 0 y menor que delta, entonces puedo decir con toda certeza que el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Si multiplico ambos lados de esa expresión por el número 2, tendría esto. Si esto es verdadero, multiplicar por 2 no altera la expresión, así que esto sigue siendo verdadero. Hay una propiedad de valor absoluto que me permite ingresar un número positivo al valor absoluto sin que se vea afectada la expresión. Entonces, ingreso el 2 y tendría 2x menos 4 menor que 2 delta. Esta expresión 2x menos 4 yo la puedo escribir como 2x más 1 entre paréntesis y aparte menos 5. Finalmente obtengo 2x menos 4 mediante simplificación, así que no hay ninguna alteración. Eso es menor que 2 delta. Pero por otro lado sabemos que delta es igual a epsilon medios, así que esta expresión se puede escribir como 2 multiplicado por epsilon medios. Vamos a escribir más bonito el epsilon. El 2 se simplifica y tenemos epsilon. Conclusión. Esta es la función f de x. Este es el valor del límite, es decir, este es el valor de L, 5. Eso es menor que epsilon. Toma en cuenta que cuando nosotros tenemos que A es menor que B y B es igual a C, como A es menor que B, A será siempre menor a cualquier cosa que sea igual a B. Si A es menor que B, A es menor a cualquier cosa que sea igual a B. En este caso, como B y C son iguales, A también es menor que C. Eso es lo que vemos aquí, miren. Si esta expresión es menor que 2 delta, esta expresión será menor que cualquier cosa que sea igual a 2 delta. En este caso, epsilon es igual a 2 delta. Eso demuestra que efectivamente esta relación es excelente para demostrar que efectivamente este límite es igual a 5. Con eso se demuestra que es verdadero. Nosotros vamos a ver más adelante demostraciones formales en las que vamos a encargarnos incluso de determinar la relación que existe entre epsilon y delta. ¡Listo! No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita. Si quieres el curso completo de cálculo de una variable, yo te dejo en la descripción del video el link de Hotmart en donde puedes acceder al curso completo. Somos Academia Escorpión, el aguijón del conocimiento.